Saludamos a los espectadores de Localia, continuamos en Vigo hoy por hoy y saludamos a nuestra invitada en una jornada en la que esta misma mañana ha hablado el ministro de Guindos sobre la economía y de economía precisamente, de trabajo, de empleo, de bienestar social. Hablaremos con la responsable de la cartera en la Xunta de Galicia de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha hablado el ministro Luis de Guindos esta mañana, ha dado un halo de esperanza a la economía española, que dice el ministro que puede crecer en 2014 cerca del 1% y que se podría crear empleo neto por primera vez desde el inicio de la crisis. Ha hablado Luis de Guindos esta mañana, yo no sé, conselleira, si podemos compartir ese pequeño halo de optimismo, ¿no? No creo que además sea el único que tenga ese halo de optimismo, porque de hecho, recientemente ha habido una reunión en Davos y distintas instituciones a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, pues anuncian que España ha hecho sus deberes, está haciendo reformas, e incluso nos dicen que mantengamos el ritmo y que mantengamos el rumbo al país, evidentemente, y sí que es verdad que se está constatando que ahora, por ejemplo, los números son negros y ya no son rojos en cuanto al crecimiento de la economía, es decir, España termina el año 2013 con un crecimiento positivo, con un 1%, y también es verdad que tenemos signos que indican que en el año 2014 puede haber más afiliados a la Seguridad Social en España y por lo tanto también en Galicia. Eso de todas maneras hay que decirlo no con la prudencia, pero sí con el respeto suficiente como para tener en cuenta de que son signos positivos, pero que evidentemente la crisis no ha acabado y eso se percibe en las familias y en la situación que viven determinados colectivos en nuestra comunidad, por ejemplo, que yo es lo que conozco y controlo. Y mientras tanto, mientras haya 277.000 parados en esta comunidad autónoma, evidentemente miramos con esperanza esos signos positivos, pero evidentemente también trabajamos día a día para que esas cifras de desempleo, por ejemplo, se cambien. ¿Cómo analizaba usted cuando el otro día le ofrecían, le daban los datos, conselleira, de la EPA, y también ese pequeño repunte, esas cifras que eran las mejores del año 2013, ¿cómo las analiza usted o cómo las analizó usted el otro día? Evidentemente trabajando duramente. No se puede hablar en positivo cuando, insisto, hablamos de 277.800 personas en desempleo en nuestra comunidad. Sí que es verdad que es bueno decir también que nuestra comunidad sigue estando en la mitad del comportamiento de la tabla, es decir, estamos del comportamiento del desempleo en España, es decir, somos la 7ª comunidad con la tasa de desempleo más baja, por lo tanto hay 10 comunidades por encima de Galicia con una tasa de desempleo más alta que esta comunidad. Y también es verdad que tenemos que seguir destacando que Galicia sigue teniendo un comportamiento mejor que la media y manteniendo un diferencial con respecto a la media. Eso es una realidad que no vamos a evitar y que también es positiva y que la tenemos que decir, es decir, Galicia se comporta mejor en términos económicos y en términos laborales que el Estado, pero eso no quita a que como Gobierno, todo el Gobierno de la Xunta, no solo esta Consellería en el ejercicio de sus competencias, sino todo el Gobierno de la Xunta, trabaje cada día y tome decisiones cada día en el marco estratégico, con nuestra política estratégica y con nuestras políticas anuales, precisamente para crear empleo y para que la situación de estas 277.000 personas cambie. Usted lo ha dejado claro siempre, ¿no? Ese mensaje que lo ha mantenido desde que es conselleira, ¿no? Es decir, que teniendo en cuenta las cifras que hay, la situación, el contexto económico, que eso de sacar pecho, si me permiten la expresión que utilizan a veces los políticos, que no es bueno, ¿no? No, hay que ser terriblemente prudente. Una, por respeto hacia las personas que lo están pasando mal en Galicia, y este Gobierno es consciente de que hay muchas familias que lo pasan mal en nuestra comunidad, y otra porque sí, insisto, es bueno también que todos los gallegos y las gallegas sepan que el comportamiento de nuestra comunidad a lo largo de estos últimos años y este último año es mejor en índices económicos y en índices laborales que la media de España. Pero eso evidentemente no nos puede consolar. Por lo tanto, decisiones vinculadas a las políticas activas de empleo, vinculadas a la apuesta por la formación, vinculadas a ayudar sobre todo a un colectivo que está sufriendo en porcentaje el desempleo más alto con respecto al resto de la población, que son los jóvenes, y colocar a este colectivo como prioritario en todas nuestras medidas. Evidentemente todo ello es lo que desde el Gobierno tenemos que seguir haciendo y estamos haciendo, impulsando por la internacionalización, por el emprendimiento, como lo estamos haciendo con una
ley, como lo estamos haciendo con 25 millones de euros que estamos invirtiendo desde esta Consellería para apoyar a los autónomos, manteniendo ese presupuesto y no sometiéndole a ningún ajuste. Bueno, en definitiva, apostar claramente por los sectores estratégicos de nuestra comunidad y, sobre todo, por el emprendimiento y por la internacionalización. Hablando de emprendimiento, ¿qué supone la ley que puede suponer precisamente que nosotros, por ejemplo, en el programa tenemos un espacio dedicado al emprendimiento, mucha gente participa, cada vez vemos como Vigo además es un vivero muy interesante a través de Zona Franca, sí, a través de otras entidades que potencian el emprendimiento? ¿Qué va a suponer esta ley galega, conselleira? Pues para empezar, tener una cobertura legal que no la había, un marco legal que le dé cobertura, sobre todo apoyo y sobre todo de alguna manera garantice lo que son las medidas que desde el Gobierno se van a desarrollar directamente a los emprendedores. Generalmente cuando hablas de un emprendedor hablas de un joven, pero sí, no es así. Un emprendedor en general es cualquiera que decide llevar adelante su proyecto y en este momento, y de hecho lo acompañan las cifras que maneja esta consellería, son muchos los que no siendo jóvenes deciden darse de alta como autónomos o incluso también a través de otra fórmula laboral que son las cooperativas, que ha crecido el número de cooperativas en Galicia en los últimos 4 años y también el número de socios porque es una fórmula de autoempleo que se está utilizando. En definitiva, esta ley, además de dar una cobertura legal a todos los impulsos que desde el Gobierno se van a dar para los emprendedores, también evidentemente garantiza una financiación de apoyo directamente a estos proyectos que vayan a llevar los emprendedores, además de generar una red de apoyo al emprendimiento en toda Galicia, donde cualquier persona tendrá la posibilidad de asesorarse y de recibir toda la información para no tener que ir de puerta en puerta a la hora de dar de alta una empresa. Y además también de recortar mucho los trámites administrativos a la hora de darte de alta en una empresa. En definitiva, es la primera ley que existe en nuestra comunidad, sí, en la historia de la comunidad del emprendimiento, que, insisto, da una cobertura que se ha hecho trabajada muy mano con los jóvenes empresarios y con los empresarios, evidentemente también, y hemos recibido todas las alegaciones que, que han sido pertinentes de los sectores más afectados y de alguna manera lo que pretendemos es marco jurídico, impulso económico y también asesoría a la hora de llevarlo adelante. Y esto acompañado, porque una cosa es la legislación, claro, de presupuesto, claro, una cosa es compromiso, una cosa evidentemente también es voluntad y otra cosa evidentemente tiene que ser el presupuesto, el que la ley de emprendimiento recoge, pero yo tengo que hablar del que es dentro de mis competencias, porque la ley de emprendimiento es competencia de la Consellería de Economía, pero bueno, somos parte del Gobierno absolutamente todos. Dentro de mis competencias son 25 millones de euros que van a acompañar a esos emprendedores que, además de beneficiarse de esa ley, van a tener la oportunidad de pues darse de alta como autónomos, ¿no? ¿Qué va a implicar en el año 2014 precisamente, ahora que estamos hablando de presupuestos, de trabajo, de cifras? ¿Cómo se van a desarrollar o qué le gustaría poder desarrollar como planes de empleo, planes de formación para aquellos que nos estén escuchando? Precisamente el empleo es uno de esos quebraderos de cabeza para mucha gente, conselleira. Sí. ¿Por dónde pueden ir los tiros en este año 2014 para centrándonos en las competencias de esta consellería, efectivamente, y centrándonos en que es una obligación por parte de esta consellería acertar en la formación, punto 1, sí, que sea realmente la respuesta a lo que demanda nuestro mercado laboral, la formación que se le está dando a todos nuestros desempleados, básicamente, aunque hay formación de ocupados, esta consellería y este Gobierno está dirigiendo todos sus esfuerzos económicos hacia la mejora de la cualificación de los desempleados y sobre todo también centrarnos en una formación de calidad, en una formación homologada y en una formación dirigida a los jóvenes. Y el porqué de los jóvenes, más allá de que la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 30 años es absolutamente inaceptable, estamos hablando de tasas que rondan el 50% de nuestra población y eso es, aunque es casi 6 puntos por debajo de la media de España, insisto, no son datos que consuelen a nadie y, por lo tanto, este colectivo es un colectivo prioritario. Para nosotros el colectivo de los jóvenes es prioritario y así lo demostramos en que son prioritarios a la hora de acceder a esta formación certificada y a mayores estamos apostando fuertemente en nuestra comunidad por un contrato que ya está en vigor desde el año pasado, no desde el año 13, sino desde finales del año 12, que es el contrato de formación dual en el que yo creo mucho por lo que significa para la empresa y por lo que significa para los jóvenes. Es la oportunidad de que un joven menor de 30 años tenga la posibilidad de trabajar al menos un año en una empresa, esto es un contrato como mínimo de un año, en donde la empresa tiene que garantizar que como mínimo el 25% de ese tiempo lo va a destinar a formación y por lo tanto el joven tiene un contrato y a mayores de un contrato va a salir con una formación certificada y homologada, un contrato según convenio y la empresa va a tener la respuesta de que va a tener una persona formada según las necesidades. Y la apuesta
propuesta que hace Galicia con este contrato es que subvenciona la formación al 100%. Es decir, en Galicia esa formación no le va a costar ni un euro a la empresa, pese a que era responsabilidad de la empresa, porque queremos animar a que los jóvenes participen. Y el dato por el que los jóvenes es un colectivo prioritario, y aquí sí que me gustaría puntualizarlo porque es realmente llamativo, es que de esa tasa tan elevada, de esos cerca de 45.000 parados jóvenes que tenemos de menores de 30 años en nuestra comunidad, casi el 60% de desempleados jóvenes no tienen formación o una formación adecuada, es decir, ni siquiera tienen una titulación de FP o se han quedado con la enseñanza general. Bueno, pues esto realmente es un indicador de que a esas personas, ese 60% de las personas jóvenes que no tienen cualificación, tenemos que formarlas ya, hay que mejorar su empleabilidad, bueno, pues para que tengan más posibilidades de entrada en el mercado laboral y su situación no se cronifique, porque hoy por hoy la formación, y no me estoy refiriendo a una formación de titulación superior, la formación es absolutamente esencial para competir en el mercado. ¿Le preocupa, consellera, ya que hablamos de los jóvenes, no sé, la situación a lo mejor de desesperación de muchos jóvenes que le llevan incluso a abandonar Galicia, incluso España? ¿Eso les preocupa? Estas políticas también van dirigidas a evitar que personas con formación o personas que a lo mejor no tengan esa cualificación apuesten por emigrar también. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado cuando se hacen sobre todo afirmaciones categóricas que algunas veces he escuchado o leído en los medios de comunicación sobre los jóvenes se van de Galicia. Es verdad que ha habido movimientos migratorios, pero los hubo siempre. Y hay que hacer un estudio en profundidad y cuando se habla, evidentemente, no vestir el santo como a uno le interesa, sino contar la realidad tal cual es. Movimientos migratorios, es decir, salidas y entradas de personas, las ha habido en nuestra comunidad desde siempre. Es más, yo le podría decir que incluso los movimientos migratorios vinculados a los contratos laborales, que es una información que esta Consellería tiene a su disposición, es decir, cuántos contratos, cuánta gente se va con un contrato fuera de Galicia y cuánta gente entra. Es verdad que tenemos más contratos fuera de Galicia que entran, es decir, un saldo negativo, pero lo hubo siempre. Y cuando digo siempre es incluso desde el 2006, o sea, desde los datos de los que yo ahora tengo memoria, desde el año 2006, que son épocas de bonanza, incluso había más movimientos migratorios, había más gente que se iba con un contrato fuera, en el año 2006 y en el año 2007, que ahora. Por lo tanto, eso, junto con los movimientos migratorios, es decir, los cambios de residencia, yo creo que habría que analizarlo en profundidad y ver si esas estadísticas, las del Instituto Nacional de Estadística y las que tenemos nosotros de contratos laborales, realmente responden a una realidad que muchas veces se intenta vender. Sería una irresponsabilidad por mi parte decir que no hay jóvenes que se marchan de Galicia. Sí, hay jóvenes que se marchan de Galicia. Los hubo siempre, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablan de los jóvenes que se marchan de Galicia porque buscan un empleo cualificado, generalmente dicen necesitamos enfermeros, necesitamos médicos. Yo creo que incluso hoy ha salido una noticia relacionada con Europa necesita tantos médicos, tantos enfermeros, tantos auxiliares de enfermería, o incluso ingeniería, que hay esa noticia. Bueno, no digo que no sea realidad, evidentemente puede haber una demanda de mercado, de ese mercado en otros países, pero lo que sí sé es que la tasa de desempleo de nuestra comunidad, casi el 60% no es gente con cualificación. Claro. Por lo tanto, no creo que sea precisamente esa la demanda que el exterior esté proclamando, y yo tengo que hacer los esfuerzos para mudar esa situación y para que ese 60% de parados de menos de 30 años adquieran una cualificación. Pero insisto, no es bueno generar una alarma que no se corresponde con los datos estadísticos que nos acompañan, que no los maneja esta Consellería, que es el Instituto Nacional de Estadística, y los contratos. Lo que está claro, consellera, lo que hablaba usted de las cifras, de los datos que, por ejemplo, se pueden constatar de la formación profesional, del repunte que ha habido, eso sí. Hay una concienciación, ¿no?, de la gente que se tiene que cualificar, ¿no? A lo mejor gente que se dedicaba a la construcción, a unos sectores, y ahora sí ven que la necesidad de formarse para precisamente poder entrar en el mercado, ¿no? Y es un dato positivo, realmente. Sí, ¿no? En los últimos años ha habido un repunte y un incremento sustancial de personas que han decidido adquirir un título de formación, un título reglado de formación profesional para tener más oportunidades de entrar en el mercado laboral. Es bueno por dos razones, porque efectivamente el mercado laboral y la apuesta por la formación profesional yo creo que es una de las mejores fórmulas para entrar en el mercado laboral. No solo se necesita un título universitario, que es verdad que te hace también competitivo,
formativo, pero la formación profesional te abre también muchísimas puertas en nuestro mercado, como puede ser el mercado vinculado a esta ciudad como Vigo, que es netamente industrial. Y por lo tanto la formación profesional es acertada. Y es bueno, insisto, que nuestros jóvenes hayan tenido bueno, pues esa iniciativa de participar y de tener una mejor formación.